De regreso, profesor, son las 8:36 de la mañana. Así es, señora Florenta Miranda, efectivamente, y como ya lo habíamos anunciado, para hoy conversar sobre un tema que corto el tema, pero larga la ejecución. Hablemos del futuro de Panamá. Justamente antes de dar inicio a este foro y bueno, y antes de escuchar las sugerencias literarias de Gonzalo Pérez Real, conversamos con el ministro de Comercio e Industrias y hablamos justamente de, bueno, ¿y qué más se puede esperar? Y el ministro nos actualizó sobre el tema, en esta oportunidad, sobre el tema de la minería, como una área a desarrollar, en donde el Ejecutivo está planteándose una propuesta de una refinería para minerales y, bueno, un planteamiento por parte del gobierno panameño en cuanto a su participación en ese tipo de empresas. Como esas áreas hay otras también, porque lo curioso de nuestro país es que a pesar de ser un país muy chico en extensión territorial, tiene una diversidad para desarrollar en distintos puntos geográficos del país, ya sea por el lado Atlántico, ya sea por el lado Pacífico, ya sea por las áreas urbanas donde el canal está a ambos lados o todo lo que gira en torno al canal, ya sea por el sector agropecuario y sigue sumando. Cada región tiene su propia diversidad y parece que pudieran abrirse espacios para que en esas distintas regiones haya las inversiones y los desarrollos necesarios fundamentalmente para generar empleo, que creo que debe convertirse en una obsesión para nosotros los panameños si en algún momento finalizamos esta historia de la pandemia. Porque donde hay trabajo, hay tranquilidad social. Donde hay desempleo, hay inestabilidad social. Y eso es más que obvio. Y por eso hemos querido dedicarle hoy un tiempo más allá de la noticia pura y dura, a conversar con 3 personas, obviamente panameños, que tienen su propia visión, pero que están involucrados en áreas donde probablemente con seguridad nos van a ayudar a tener una perspectiva más clara. Nuestros invitados para la mañana de hoy, ya ustedes la conocen a ella, ha estado con nosotros varias veces. Me refiero a Paulina Franceschi, quien es hoy en día la coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario. Paulina, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Edwin. Muchísimas gracias. No, gracias por atender la invitación. Sí. También nos acompaña Jorge Lara, miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Don Jorge Lara, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera, y a toda su audiencia. Buenos días, distinguidos panelistas. Buenos días. Y es parte del foro también Felipe Rodríguez, presidente de SECOMRO, Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá. Bienvenido, don Felipe Rodríguez. Muy buenos días a los panelistas, buenos días a la audiencia y bueno, hoy vamos a atender un tema bastante interesante. Como recordarán, este ejercicio lo hacemos en asocio con Comunica Latam, quienes se encargan de montar toda, no solamente la temática, sino la dinámica de los invitados y demás. Y en ese sentido, me gustaría, rompiendo el esquema tradicional de primero las damas, con el permiso de Paulina, me gustaría que primero Felipe Rodríguez, que Jorge Lara nos pusiera el pie en el estribo con el documento que recientemente el Consejo Nacional de la Empresa Privada le presentó al Ejecutivo. ¿Nos pudiera dar, Jorge, primero una síntesis de qué trata el documento y cuál fue el propósito de elaborar ese documento? Con mucho gusto, profesor. Mira, considero importante para ilustrar y tener un mejor contexto, remontarnos a un año atrás, cuando el presidente Cortizo involucra al sector privado
en una comisión que le llamó la Comisión de Reapertura, porque estábamos totalmente cerrada la economía, y nos puso a trabajar junto con varios ministros de Estado, coordinar acciones, qué se va primero, qué actividad económica, los pros, los contras. Y poco a poco esto se va desenvolviendo, se logran las primeras aperturas en junio, como usted recordará, profesor, horas también eran precisamente de construcción con prioridad. Llegamos a septiembre de 2020 y en octubre se concretan muchas aperturas de otras actividades. Y durante todo ese tiempo son numerosas las reuniones de coordinar con los ministros de Estado a nivel de junta directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, como usted mencionó. Hemos trabajado junto con los presidentes de la Cámara de Comercio, del CONEP, sindicatos industriales, APEDE y el sector financiero también. Cuando llegamos al 2021, mira que lo hemos hecho bastante rápido el viaje, profesor, viendo los resultados de las estadísticas, vemos un producto de un decrecimiento sostenido del Producto Interno Bruto en los últimos años, y el CONEP decide, entonces, tenemos que hacer algo también, tenemos que aportar, el Estado no va a poder hacerlo solo. Entonces, bajo la consigna de que tenemos que generar empleos como punto base y común denominador, reunimos a los sectores de mayor impacto multiplicador en el empleo para poder elaborar estas propuestas. Y empezaron las reuniones a lanzar ideas hasta que se dio este contexto, esta matriz de 47 propuestas de diferentes sectores y presentadas al órgano ejecutivo para empezar entonces a trabajar, que es lo que nosotros nos encontramos ahora mismo en proceso. Bien, buen punto para dar inicio a esta conversación. Porque lo mismo que quisiera preguntarle a Felipe Rodríguez con SECOMRO. SECOMRO es una estructura que desde hace su par de años ya lleva gestionando, proponiendo. Y la pregunta aquí sería, don Felipe Rodríguez, es ¿cuánto han tenido que ajustar los planteamientos de SECOMRO luego de esta situación de la pandemia? Muy bien, buenos días a todos. Nosotros representamos, son tres entidades que se unieron al principio para formar SECOMRO. La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí, que también la representa, APEDE y la Fundación Pro Chiriquí. A esto se unió la academia, se unieron otras asociaciones como Espía y una serie de asociaciones que conformaron un think tank para darle forma a la capacidad de la región occidental de gestionar sus propios proyectos. Uno de los proyectos insignia fue el Plan Maestro del Sector Agro, por razones obvias. Acá, pues, la fortaleza no es solamente del sector energético, donde nosotros proveemos gran capacidad hídrica, además de un sector logístico por ser la puerta de entrada hacia Centroamérica con 45 millones de habitantes. Y de esa manera nosotros hemos ido decantando en distintos proyectos que se han ido gestionando a tal forma que ya hay, por ejemplo, el Plan Maestro está esperando, ya ha sido aprobado por el MIDA y está esperando los fondos que vienen de CAF. Entiendo yo que se está regestionando una documentación. Eso va a generar una cantidad de arriba de 400 millones de dólares en inversión para generar una cantidad de inversiones y proyectos. Nosotros estamos formados desde el año 2014, donde nosotros hemos estado haciendo los análisis para poder gestionar la cantidad de proyectos que se requieren para la región occidental. La región occidental, para conocimiento de ustedes, no es solamente Chiriquí. Involucra a la provincia de Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé. La comarca para nosotros es un tema bien importante
por la cantidad de población que ya vive en la comarca y que hay que gestionarle a ellos también las oportunidades, tanto en el sector turismo, como en el sector agro, como en los diferentes sectores, para que ellos también puedan prosperar. Esa es la idea detrás de Secombro. Nosotros sí hemos tenido que hacer algunos ajustes, como usted bien lo mencionó, profesor, porque hemos logrado también a través del BID un préstamo por $21 millones para fortalecer el capital humano, una de las grandes debilidades que hemos encontrado que tenemos acá, no solamente en nuestro territorio, sino a nivel nacional. Nosotros, esos 21 millones de dólares que el BID nos los iba a otorgar para la región occidental, prefirieron dividirlos para los diferentes centros de competitividad por las diferentes regiones. Está en la de Veraguas, está la región de Azuero, está la región transísmica, oriental, y se ha dividido para poder encontrar una fórmula para generar más capacidad en el capital humano. Así que sí hemos hecho muchas gestiones, empujar muchísimo el tema de la descentralización, que para nosotros es clave en el desarrollo de todas las regiones, para que las decisiones y las opiniones bajen a niveles locales, donde pueda haber mayor incidencia en poder impulsar los cambios para buscar mayor cantidad de proyectos, ya que también una de las cosas que fueron detectadas en estos análisis es que aproximadamente arriba del 80% de la inversión pública se generaba en la región transísmica. Menos de eso es lo que le tocaba al resto del país. Entonces había una desigualdad muy grande y hay que tratar de equilibrar esto. Bien, yo tenía una idea, una pregunta para Paulina Franceschi, pero Felipe Rodríguez me la acaba de cambiar. Y digo me la acaba de cambiar porque aprovechando esa capacidad que tiene Paulina, de capacidad de síntesis y de proyectar la idea, ¿no será uno de los retos del Pacto del Bicentenario lo que acaba de decir Felipe Rodríguez? El tema de cómo desburocratizamos por un lado y cómo descentralizamos al mismo tiempo. Sí, correcto, correcto. La verdad es que ha sido escuchar a Jorge y escuchar a Felipe realmente ha sido extraordinario, porque en efecto sí, eso recoge dos cosas que son muy importantes, Edwin. Uno, el concepto que dijo muy claramente Jorge de que el Estado no puede hacerlo solo. En este momento del país, de la coyuntura que vivimos a la luz de todo el proceso de la crisis sanitaria y económica y social que ha implicado pues grandes cambios, pues yo creo que ese concepto cada vez más se va a tener que instalar como un concepto muy importante para resolver las asimetrías, para resolver las brechas, porque evidentemente el país es de todos nosotros y todos nosotros vamos a tener que ver cómo podemos ejercer esa capacidad de poder ayudar desde el territorio, como bien lo hablaba también Felipe, para ir resolviendo este tema de brecha, este tema de falta de capital humano, este tema de falta de empleo, que son las brechas que van a estar exacerbándose más, y como sociedad, más allá del gobierno de turno, si como sociedad no empezamos a mirar esto de una mirada muy seria y muy firme como país. Y sin duda alguna, lo que nos hablaba Felipe en el tema de Secombro es una de esas buenas prácticas que tiene Panamá, que son fundamentalmente esperanzadoras de que sí es posible que se forjen alianzas que trascienden los gobiernos, y alianzas que involucran actores claves, como ya nos decía Felipe. Miren, en esta alianza de Secombro tenemos no solamente a PEDE, tenemos una fundación, tenemos a otros gremios. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo creo que galvanizan el espíritu del Pacto Bicentenario. O sea, el desarrollo vamos a tener que empezar a pensarlo de una manera diferente en el país, no solamente entendiendo que es mejor resolver, es mejor intentar la dimensión territorial para empezar a cerrar brechas donde es posible, es más fácil implementar quizás políticas públicas. Y dos, me parece también que es muy importante que galvaniza, porque esa experiencia de Secombro es una expresión de ciudadanía activa, Edwin.
la ciudadanía activa que dice, ¿saben qué? Nos vamos a organizar, nos vamos a poner las metas de desarrollar nuestra región porque nos importa que nuestra región se desarrolle y vamos a tratar de trabajar para que podamos hacer posible aquellos proyectos que desde la perspectiva regional, desde la región occidental, tendrían sentido para resolver las brechas. ¿Y por qué es muy importante resolver las brechas? Porque todos sabemos que si no atendemos el tema de la resolución de las brechas, pues eso se va a convertir y se puede seguir convirtiendo en un gran elemento que tiene que ver con estructuralmente limitar el posible crecimiento y la posible reactivación de Panamá hacia adelante. Entonces yo creo que es muy importante ese énfasis que regala el Pacto del Bicentenario, porque tenemos que concentrarnos en superar esas cosas que pudieran estructuralmente hacer imposible que logremos recuperar ese crecimiento sostenido. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy importante también, Edwin, que me permite esto reforzarlo, luego de escuchar a Jorge y a Felipe, porque en efecto de las cosas que creo que son que despiertan el interés hacia el pacto, al menos desde mi lectura, son esos resultados que podría generar este pacto en el espíritu ese de forjar ciudadanía, de construcción de alianzas innovadoras como las que acabamos de escuchar y de trabajar un sesgo que como ciudadanos tenemos, que es que los gobiernos son los responsables. Bueno, aquí hay que empezar a trabajar, que aquí la sociedad también tiene que organizarse de una manera diferente para como país, como sociedad, atender cosas que inminentemente le restan bienestar a un porcentaje significativo de la población. Bien, con lo dicho por ustedes, yo mientras los escucho, probablemente me hago la misma pregunta que se están haciendo los que nos escuchan a través de la radio y de las redes sociales. Bueno, pero ¿por dónde comenzar? Porque no es cierto que en un traquear de dedos la burocracia va a disminuir, ni que la tramitología va a disminuir, ni que la descentralización va a comenzar mañana. Me pregunto, Felipe, si ustedes han analizado, bueno, reconociendo que todavía estamos centralizados, demasiado burocratizados, a pesar de ello, ¿hay alguna forma de por dónde comenzar a hacer? La más rápida, que el Estado pague. Ahora mismo hay una situación enorme de falta de pago, que eso le resta mucha liquidez al sector privado. Y hay mucha gente que tiene una gran cantidad de préstamos pendientes para pagar, que como eso está trabado en Contraloría, a falta de firma, a falta de algún documento, que normalmente esas documentaciones a veces se hacen eternas en poderlas tramitar, han causado que una gran cantidad de empresarios estén teniendo problemas de liquidez. Yo creo que por ahí es que donde debemos empezar. Segundo, destrabar una serie de proyectos que han estado parados para poder reanimar una vez que tú le pagues y le quites el susto a los empresarios, puedan volverse a animar a continuar algunas obras. En algunas habrá que aplicar fianzas porque hay otros temas que ya son eminentemente políticos y que llegamos a una de las preocupaciones del panameño, que es la corrupción. Sin embargo, la preocupación más grande, y eso es definitivamente, ¿cómo llevo dinero a mi casa? ¿Cómo hago para llegar a la quincena? ¿Cómo hago para tener un empleo? Que cada vez se está poniendo más dificultoso. Un solo ejemplo de lo que está pasando por este tipo de situaciones. Anoche yo sufrí un hurto en mi casa. O sea, los temas de delincuencia ya están a la orden del día. ¿Qué empieza a pasar en estas circunstancias cuando ya estamos con desempleos del 20% de manera oficial? Extraoficial, creo que eso está arriba de eso, mucho más arriba de eso. Ya empiezas a tener problemas, primero con los hurtos, que son los rateritos. Ya estamos empezando a ver los robos, que son a mano armada o arma blanca. Y la más difícil de asimilar, los ajusticiamientos. Ya estamos empezando a verlos.
de manera casi a diario, lo cual te manda un mensaje directo que algo anda mal. Las capturas que se están dando en drogas son enormes. Ayer vimos una noticia de que agarraron en aduanas un cargamento que iba para España, entiendo yo, de banano de Ecuador. Venía con eso. No me sorprendería que en algunos días empiezas a ver ajusticiamientos por ahí. Este es un tema que yo creo que tenemos que tomarlo muy en serio. Si nosotros no generamos empleos en todos los estratos, especialmente en el que más está sufriendo ahora, que es la pequeña y mediana empresa y la micro, que es arriba del 70%. Yo digo que está en el 80%. Que no se le han hecho ningún plan para que se pueda reactivar. Que ahora mismo nosotros aquí en Chiriquí estamos sufriendo los toques de queda y los cierres, donde esta cantidad de emprendedores no saben cómo van a tener ingresos para pagar sus deudas, sus planillas, sus gastos. Eso genera un estrés muy grande, donde yo creo que nosotros aquí en Panamá no hemos aprendido todavía a que tenemos que equilibrar nuestro problema sanitario con nuestro problema económico. Nos vamos muchas veces detrás de una decisión eminentemente sanitaria que genera otras consecuencias. Y por resolver un problema, generas muchísimos otros problemas. Esto ha sido muy dificultoso de que los funcionarios lo comprendan. Y más por la distancia que nosotros tenemos, que nosotros no nos podemos dar el lujo muchas veces de conversar con el ministro o conversar con el presidente, que son los únicos que escuchan. Casualmente por eso es que queremos que se descentralicen estas cosas para que los poderes de decisión puedan bajar y que nosotros, que somos los afectados, podamos trabajar con nuestros funcionarios que también viven aquí para que nos ayuden a tomar decisiones acorde, porque muchas veces toman una decisión desde Palacio o desde un ministerio a 450 kilómetros de distancia, que son los afectados. Bien. Queda la gente por acá refunfuñando y quedamos nosotros en el medio porque somos los mediadores con la presión de la calle arriba y la presión de la calle abajo. La presión del cierra todo y la presión del abre todo. Y yo en el medio viendo cómo balanceo esto con un gobernador que me escucha por lo menos, con una directora del MINSA que también me escucha, pero que muchas veces entre todos nos sentimos un poquito agobiados por la dificultad de que la solución que pudiéramos, en nuestra opinión, para podernos manejar en nuestro entorno, tiene que irse a la ciudad capital a esperar que alguien la autorice. Y eso es en todo. Eso es hasta para ir a sacar aquí un documento de permiso en el MIBIOT. Tiene que irse a Panamá a que alguien allá nos autorice a nosotros que somos los que estamos por acá viviendo el problema. ¿Por qué no capacitan a todos esos funcionarios para que esas decisiones bajen a donde está la situación, donde está el concolón de la situación? Bien. No sé si me estoy explicando de la cantidad de destraves que hay que hacer en este proceso en todo sentido, por haber hecho un país monolítico. Un país que tú ves otros países que las cosas se resuelven a nivel local, aquí no. Sistema centralizado, sistema país estructuralmente unitario, pero el centralismo es el que parece que es el que está generando problemas. Y por eso le quiero preguntar a Jorge Lara, en opinión suya, no sé si de los miembros del CONEP, a pesar de esta realidad, la misma pregunta, ¿por dónde comenzar? Sí, sin duda, Edwin, y habiendo escuchado a Paulina y a Felipe, mira el reto que tiene Paulina, cerrar brechas. Mira todos los problemas que está enumerando, por decirte pocos, Felipe. Y dentro de eso, nosotros como sector privado unido empezamos
a trabajar en estas propuestas, tratando también de buscar ese objetivo. Qué casualidad que porque nosotros tenemos dentro de las propuestas, profesor, tenemos también medidas que son transversales que van a impactar a todos los sectores económicos. Y permítame explicar por qué eso es importante. Porque mira que yo empecé mi explicación hoy hablándote de un año atrás en la Comisión de Reapertura. Y si ustedes recuerdan, en aquel momento hablábamos de bloque económico 1, bloque económico 2, bloque económico 3, pero cuando empezamos a trabajar junto con las autoridades, pudimos empezar a demostrar que esa estructura por bloques no funcionaba, porque los sectores económicos están encadenados. Exactamente. Yo lo viví muy, muy fuerte. Yo soy el actual presidente de la Cámara Panameña de la Construcción y Capaco Puj ocupa ese puesto directivo en el CONEP. Pero la construcción fue uno de los primeros sectores que abrió, con obras con prioridad, pero no abrían las ferreterías. Le pregunto cómo podemos construir en junio pasado sin que las ferreterías estuvieran abiertas para poder, y te hablo de ferreterías desde el chinito hasta el mayorista. Entonces vamos explicando y haciendo, y nuestras solicitudes van cayendo en buen terreno. Entonces, yo por eso, hablándote un poquito en positivo, a esto que está haciendo el CONEP ahora mismo, como sector privado unido, nosotros sí tenemos una esperanza, porque si bien no se nos escucha en todo lo que, bueno, no somos los dueños de la razón, lo cierto es que nosotros tenemos una participación y podemos interactuar con los ministros y cuando tenemos razón se nos escucha. Una de esas pruebas, porque esto es bueno también, es decirlo, Edwin, porque se dice, esto no va a quedar en nada. Yo, viendo el escenario más pesimista, te diría que si de 47 propuestas yo logro 5, yo logré bastante. Así es. Pero es peor no tener nada. Correcto. Pero nosotros tenemos ya antecedentes también en positivo. La mesa la mesa laboral, la primera que se instaló por el Ministerio de Trabajo para preservar empleos, duró 2 meses. Y nosotros, como sector privado, nos pudimos poner de acuerdo dentro de todas las actividades económicas para poder la reactivación gradual de esos empleos y preservar las empresas. Después vino la siguiente apertura. Nosotros tuvimos esta transición de los bloques 1, bloque 2 hasta el bloque 6, abrir por actividades. También participamos y se escuchó. Entonces, cuando nosotros entregamos las propuestas al órgano ejecutivo, el presidente Cortizo las recibe e instala como primera solicitud de una comisión de alto nivel y nos escucha, le instala y empezamos a reunirnos. Entonces, nosotros tenemos esperanza de que esto puede funcionar y va a repercutir en la generación inmediata de empleos que tanto se necesita en el país. Observa, cuando yo escuchaba a Felipe hablar hace un poco, ¿cuántas veces mencionaba las dificultades que pasa el sector empresarial? Y eso que él mencionó de tramitología es precisamente una de las propuestas que están transversales en todo lo que estamos hablando, porque se necesita desburocratizar todos los procesos. Yo me pudiera extender aquí dentro del sector que represento de construcción, todas los altibajos que pasamos en tramitar con 18 instituciones para sacar un permiso de construcción y ocupación. Y ese sería extenso. Pero el proceso de tramitología, como dice Felipe, desde un pajisalvo, un registro público, todas las instituciones que están involucradas en el acontecer nacional. Entonces, esto va cayendo en buen terreno otra vez, porque le digo que en las últimas 3 semanas nosotros hemos participado en 3 reuniones de competitividad, digitalización, avances en los procesos, no solamente en materia de municipios y en materia de construcción, sino también en aduanas, DGI, Ministerio de Comercio,
que se saquen los avisos de operación, y todo eso va en positivo, porque si hay algo que de la pandemia hemos sacado, es que descubrimos que muchas cosas se pueden hacer en línea, y eso tengo que en un momento dado felicitar al señor Oliva, el director de la IG, porque verdaderamente notamos que ha logrado meterse en los procesos por institución, y falta y tienen la disposición. Sí, hey, esto está mal, mira, ya por este no es el proceso correcto, está mal programado, viene la corrección. Entonces, sí, te insisto en que requiere trabajo, estamos empezando, pero vamos, uno continúa y poco a poco. Roma no se hizo en un día, profesor. Exactamente. Bueno, justamente me quiero salir, Paulina, por un segundo me quiero salir del ámbito de la empresa privada propiamente hablando, porque en el proceso de que ambos invitados, tanto Felipe Rodríguez como el presidente de CONEP, Jorge Lara, en ambos subyace un tema que no se ha mencionado directamente y que con seguridad tendrá que, si no lo es, va a ser objeto de mucha discusión en el pacto del Bicentenario de Cerrando Brecha, y que toca también con aspectos constitucionales. Me refiero al tema de la justicia. En ambos argumentos de los dos primeros invitados plantean la burocracia, la tramitología, etcétera, pero subyace el tema de la justicia porque se percibe que la justicia, y no es que queremos que la justicia sea, ¿cómo se dice?, que sea injusta, pero sí necesitamos que la justicia funcione. Y ahí en ocasiones donde sentimos, Paulina, que no funciona. La pregunta es, ¿siente Paulina Franceschi que en el pacto se podrá cerrar esa brecha de la justicia para que es difícil que un país donde no hay confianza en la justicia lleguen inversiones importantes, nacionales y extranjeras? Sí, mira, es muy importante la pregunta que me regalas para responder, Edwin, porque quiero empezar a responderla primero indicando lo siguiente, ¿no? Yo creo que el Pacto del Bicentenario es, en el momento en donde se está realizando, que no solamente es oportuno, me parece que es crucial, y es crucial para podernos entender. Es crucial porque a través del Pacto Bicentenario nosotros estamos viendo literalmente la realidad del país entendida desde el ciudadano, no necesariamente desde nuestra posición como sectores o gremios, sino aquí estamos regalando un complemento importante para entenderlo. Es que aquí estamos pensando el ciudadano qué es lo que le duele en el zapato, cuál es la piedra en el zapato que le duele al ciudadano. Y sin duda alguna, el tema de la justicia, el tema del Estado ha recibido muchísimas propuestas desde el ciudadano. Eso es importante porque sí hay un reconocimiento, una legitimidad desde el ciudadano que participó, más de 200.000 personas que aportaron propuestas en este proceso, en donde sí hay un reconocimiento fuerte de que sí, no lo estamos haciendo bien en el tema del Estado, en el tema de las instituciones democráticas por excelencia. Hay menciones en el pacto, muchísimas que tienen que ver con reformas puntuales a la justicia, reformas puntuales a la Asamblea Nacional, reformas puntuales a Ejecutivo. Entonces sí hay ese nivel de conciencia ciudadana de que este país no solamente requiere mejores políticas públicas, sino que también requiere mejor Estado. Y eso es fundamental tenerlo claro, porque sí hay una expresión muy clara y muy contundente en el esfuerzo del Pacto Bicentenario sobre esos elementos que me parece que son fundamentales. Entonces, eso para decirte que esta validación del ciudadano, esto fortalece todas las expresiones que hemos escuchado de Felipe y de Jorge en este momento, donde dice, sí, esto es más allá de nosotros como gremios, que estamos como grupo viendo, es que aquí el ciudadano también está reconociendo eso que es importante. La segunda parte de tu pregunta, si esto va a asegurar. Yo creo que aquí el pacto está mostrando una realidad, está validándola desde un ciudadano que antes no lo consultábamos, desde un ciudadano que nos puede regalar la mejor manera de resolver algunas brechas, porque nosotros sabemos, Edwin, que las políticas públicas, fíjate, tienden a ser más efectivas
y más próximas a generar soluciones si se construyen desde las personas que están afectadas. Y eso es muy importante en este proceso del pacto. Aquí le estamos diciendo, ustedes que están afectados por estas brechas en todo el territorio nacional, díganos cómo es que vamos a resolverlos desde su óptica, desde su realidad y su pertinencia. Yo creo que eso es un elemento que ayuda a mirar, y yo quisiera comentar que yo creo que debemos ver el tema del pacto como esta oportunidad para poder entender y para poder ver si hay otras soluciones que de pronto han sido planteadas por los ciudadanos, que no la hemos incorporado en las propuestas que nosotros estamos haciendo como sociedad organizada y demás, ¿no? El resultado de esto, lo vinculante de esto, Edwin, va a depender de todos nosotros, fíjate. Va a depender de que nosotros como ciudadanía exijamos y demandamos las cosas que harían que nuestro bienestar sea posible. Porque aquí nuevamente vuelvo con el sesgo de que todo tiene que ser y todos tenemos que tocar la puerta aquí al gobierno turno. Yo creo que hay cosas que tenemos que entender que como ciudadanos tenemos que ser más activos, ser más vigilantes, estar atentos, demandar, exigir esas cosas que sabemos que realmente nos ayudarían a simplificar en los retos que tenemos como país, que son múltiples y macros, y en donde definitivamente esa dimensión territorial que regalan los aportes de Felipe es fundamental, porque de pronto lo que tenemos es que empezar a entender que este país lo tenemos que empezar a resolver desde los territorios, desde las provincias, y no desde acá, desde el nivel de la capital, donde a lo mejor estamos distantes de esas soluciones que pueden ser importantes y más relevantes a los distintos grupos humanos. Entonces yo creo que por aquí hay unas salidas importantes, Edwin. Yo creo que el esfuerzo que hay que hacer desde los territorios, tenemos que empoderar mucho más a los líderes de los territorios. Ya el occidente ya está empoderadísimo a través de esta gran alianza de SECONRO, pero ¿por qué no en las otras regiones continuamos este esfuerzo de empoderar y que sean esas alianzas las que digan, bueno, mientras descentralizamos oficialmente esto, vamos a seguir trabajando esto con el apoyo de los sectores productivos locales, territoriales, comerciales? Entonces, yo creo que es toda esta crisis que estamos teniendo, todo este malestar, que ojo, esto venía desde antes, o sea, aquí hay cosas que venían desde antes, que simplemente se han acentuado más con la pandemia. Esto también hay que ponerlo en ese contexto correcto. Pero yo creo que nos está llevando a que tenemos que empezar a entender este país desde una ciudadanía más responsable, más activa y más involucrada con el futuro, que es el tema que tenemos aquí en discusión, con el futuro del país. Yo creo que nosotros, si seguimos esperando lo que estamos reclamando, bueno, sí, que las instituciones sigan y mejoren y sean más eficientes, a lo mejor vamos a seguir esperando. Yo creo que tenemos que ser muy innovadores en este sentido y trabajar por la vía de alianzas, como nos muestra ya el modelo de SECONRO, y empezar a avanzar. Ellos están avanzando. Escuchábamos de Felipe hablar, ya son un ente que tienen identidad, que están movilizando recursos para los proyectos que han considerado vitales para el desarrollo de la región. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo más y tratar de territorializar la manera de resolver los problemas que tenemos, porque de lo contrario yo creo que no vamos a resolver y vamos a seguir haciendo más de lo mismo, que nuevamente es una gran reflexión, y tenemos que cambiar. Yo creo que el cambio va a ser por la vía de territorializar hasta donde más podamos todo este tema de la preocupación por el desarrollo, del cierre de brechas, de las instituciones. Yo creo que vamos a tener que trabajarlo de esa óptica, cambiar nosotros el sesgo también que tenemos sobre eso, de por dónde empiezan los cambios. Los cambios pueden empezar por los territorios. ¿Quién dice que no? ¿Verdad? Las cosas pueden plantearse desde los territorios y quizás construyendo experiencias de buenas prácticas, resultados visibles, creíbles de que sí se puede trabajar localmente y responder y reaccionar, vamos a empoderar a otras personas, a otras regiones, a que sigamos esos ejemplos de buenas prácticas que nosotros felizmente tenemos como país. Yo en todos los foros en donde estoy y me hablan con la incertidumbre de ¿será esto posible o no posible resolver esto? Yo siempre digo que sí, porque aquí en Panamá hay una buena práctica en la región occidental. Y creo que de esa tenemos que aprender para que realmente podamos
cambiar, intentar una hoja de ruta con todas estas realidades que tenemos ahora mismo desde el ciudadano también en todas las provincias a través del proceso del Pacto Bicentenario, y partamos hacia la solución más local, más territorial de esas brechas que de otra manera creo que no va a ser fácil, ¿no? Mientras esperamos lo macro, lo nacional, esto no vamos a lograr, y inminentemente el tema de la seguridad se va a convertir cada vez más en un tema más acuciante para todos, como ya nos decía Felipe. O sea, ya estamos viendo el resultado de la situación social y la desesperación que está generando en muchos ciudadanos panameños, y aquí pues ya lo estamos viendo. Entonces realmente tenemos que unirnos a nivel de los territorios. Pienso yo que sería la manera más fácil de hacerlo para superar, ¿no? La que está recibiendo no necesariamente propuestas como las que recibe Paulina, sino preguntas es Flor, y nos va a compartir algunas de las preguntas que le han enviado en base a lo que ustedes mismos han dicho. Flor, adelante. Gracias, profesor. Fíjese, hay una pregunta aquí que va dirigida o al señor Lara o al señor Rodríguez, porque el señor Felipe Rodríguez hace poco hablaba de la reactivación de proyectos por parte del gobierno para la generación de empleos. Y dice este oyente, sobre ese tema de los proyectos de construcción que no se han reactivado, ¿cómo pudiera hacerlo el gobierno si todos los días salen diciendo que no hay plata, que los números están en rojo? Y ahí hacen referencia al corredor de playas, que hace poco el gobierno anunció que prácticamente se quedó en nada, en un pedacito de carretera. ¿Qué recomendaciones hay para el gobierno en ese sentido? Nosotros desde el principio hemos estado abogando porque exista un tipo de austeridad real en el gobierno y se hagan, con esos ahorros se puedan hacer los traslados de partida. Yo en mi opinión, yo creo que no necesitamos pedir prestada mucha plata si hubiéramos jugado mejor con lo que ya tenemos en casa. Hay una cantidad de fórmulas que uno podía utilizar y ya pronto pudiéramos haber renegociado algunas cosas para mejorar los ingresos nacionales. Una está en los puertos, ustedes bien saben el caso. Otra está en el sector minero, que pronto también hay que revisar eso. Y cambiar las reglas del juego un poco para que sean un poco más equitativas y el ciudadano panameño, así como el empresario, queden definitivamente ya iluminados con lo que tiene que suceder en un futuro. Hay algunas cosas que el ciudadano panameño siente que en algunos contratos, pues, y eso no, lo estoy diciendo yo porque lo siento con la ciudadanía. A mí me gusta caminar mucho y hablar con la gente para poder hacerme una mejor opinión del ciudadano. Porque si tú hablas con las élites, es una forma de hablar. Si tú hablas con el sector mediano, es otra forma de hablar. Y si hablas con la gente, la que está caminando el día a día, muchas veces te iluminan bastante. Yo creo que hay que escuchar bastante. Nos dieron una boca y dos oídos. Significa que hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Y eso a mí me gusta hacerlo. Eso ya viene de familia. Tanto mi hermano como mi papá nos encanta eso. Andar hablando con la gente. Porque hay que ayudarlas. Si yo ayudo a la gente, a mí me va a ir mejor. Tan sencillo como eso. Esa es una cuestión que se decanta solita. Así es. Entonces, debemos, también eso es un mensaje para que reflexionen muchos empresarios que todo es el yo. Para que te caiga bastante, riega. Genera. Hazlo transparente y tendrás una mejor sociedad. Tan sencillo como eso. Pero a veces vienen las fórmulas mezquinas. Y eso es lo que siempre tenemos que andar adversando. Hablando del tema judicial, uno de los grandes problemas que tiene este país es la famosa mora judicial. Aquí acaba de suceder un caso de un juez que fue encontrado con una causa penal, o era una causa que ya tenía 20 años de estar sentadita allí. ¿Ustedes no creen que eso causa frustración? Justicia tardía no es justicia. Entonces generamos un SPA para que fuera más rápido, pero no cambiamos los actores. Fueron los mismos que traíamos de atrás y pusimos los mismos. Sí. Y les dimos ahora hay el nuevo proceso. Bueno, vamos a buscar el mecanismo para el frenalo todo. Y esa es una gran realidad, ¿no? Tenemos que abrir los ojos.
no hay sanciones, son muy pequeñas, son tan pequeñas que no dan miedo. Y a veces yo creo que tenemos que pensar que las sanciones sí hay que aumentarlas. El panameño lo debemos proteger más en el sistema para que las cosas sean de manera expedita. Hemos escuchado en los periódicos, hemos visto en los periódicos, escuchado en el radio y por todos lados del montonón de casos que el mecanismo de atenderlo es dilatarlo hasta que prescriba. Entonces sale no culpable. ¿Es eso justicia? Se la dejo ahí a Paulina, que Sí. yo creo que por ahí debe estar leyendo bastantes de eso. Sí. De una gran frustración. Una gran ¿Algo más? frustración, sí. ¿Algo más, Flor? Sí, preguntas a la señora. Yo quisiera complementarle a Flor, a su oyente, lo del cómo es posible. Cuando nosotros hemos insistido que esas obras de infraestructura son fuente de generación de empleo inmediata y las empresas van a empezar a trabajar, a que se les asigne, empiezan a trabajar con financiamiento y lo que requerimos es que el gobierno se comprometa también a pagar oportunamente dichas cuentas, porque la construcción trabaja apalancada. Entonces es una cadena. Por ejemplo, ahora hemos insistido en las órdenes de proceder. Vamos a ponerte el caso de una carretera que están planeando hacia una autopista, una ensanche hacia Bacamonte. Pero el Estado dice, mire, no tengo los fondos, como dice su oyente, vamos a pagar el 50% cuando la obra vaya al 50% y el resto al final. ¿Qué estamos solicitando? Para poder ayudar a ese contratista, por favor, empecemos trabajando. Cada avance de obra se le garantice a la banca que eso es un avance efectivo, aunque el Estado no pague en ese momento por las condiciones de contratación. Pero entonces la banca financia, porque sabe que en caso de una terminación adelantada del contrato, hay un avance que el Estado reconoce que se ha hecho. Esas son las garantías que necesitamos. No estamos pidiendo que el Estado ahora mismo desembolse inmediatamente, estamos pidiendo esa garantía de que se respete el avance que el contratista tenga. Son ajustes, son fórmulas de financiamiento. Hay instrumentos financieros que se llaman certificados de pago parcial, certificados de no objeción. Estamos hablándolo con el Ministerio de Economía y Finanzas a ver si podemos encontrar una fórmula de que eso garantice en fecha cierta un pago a la banca en financiamiento que otorga las obras. Entonces, existen los mecanismos para poder hacerlo a pesar de que el Estado no tenga el dinero tal cual. Pero ¿qué sucede? Si nosotros generamos empleo, empezamos a cotizar, todos los trabajadores empiezan a cotizar al Seguro Social, se pagan impuestos sobre la renta, el fisco empieza a recaudación, es una cadena. Por eso es que todo ese tipo de obras son importantes que se den. Y cuanto antes, porque obras de estas magnitudes no generan empleo inmediatamente. Hay una labor previa de planificación, de diseño, de agrimensuras, alineamientos, que todavía es mucha labor de ingeniería, de planeamiento antes que empiece la contratación masiva de personal. Entonces, cuanto antes se dé, mejor. Creo que espero haberle podido contestar a su oyente. Yo quisiera también, si me permites, Edwin, también aportar en este mismo punto, porque creo que hablando de infraestructuras, en efecto también, fíjense que coincidentalmente con el tema que estamos hablando de infraestructura, dentro de lo que estamos viendo en el ejercicio del Pacto Bicentenario, pues en efecto a nivel de todos los territorios, el ámbito en donde hay mayor demanda de cierre de brecha es por todo lo que implica el tema de infraestructura de distintos órdenes. O sea, el mismo ciudadano está reconociendo también la importancia de los proyectos de infraestructura que nos hablaba Jorge en todo el territorio, porque evidentemente eso implica y tiene consigo una mayor oferta de empleo que están reclamando las personas. Entonces yo creo que es muy interesante la coyuntura porque en efecto desde el ciudadano es muy claro, ese es el ámbito que tiene ahora mismo, es el primer ámbito en cuanto al número de propuestas que se han recibido en la plataforma y sería interesante analizarlo muchísimo a la luz de esto, ¿no? Entonces, quería aportar eso porque sí hace mucho sentido por toda la generación de empleo que esto tiene, ¿no?
Yo sí Gracias. quisiera añadir algo a todo eso, porque eso de revisar los contratos, de revisar tu presupuesto y readecuarlo con traslados de partida, también puedes añadir, y todo eso, lo de la falta de pago, que eso es un gran obstáculo. No hay pago, no hay inversión, tan sencillo como eso. Se pueden buscar otros mecanismos, porque hay también proyectos interesantes que tienen fuentes de repago. Uno de esos, por ejemplo, nosotros estamos empujando hace mucho tiempo un proyecto portuario en el sector de Puerto Armuelles por aguas profundas, para hacer transporte marítimo de corta distancia, poder ingresar los productos que requiere el sector ganadero, agropecuario, acá en el área, como los fertilizantes. Nuestros fertilizantes tienen que entrar por Balboa. Estamos hablando de traer esos fertilizantes 500 kilómetros. Este es un país estrecho, largo. El flete es largo, el flete es grande. Solamente un flete, eso estamos en $1,300. Porque la vuelta son 1.100 kilómetros a Balboa o 1.300 kilómetros hasta Colón. Básicamente nos resta mucha competitividad. Claro. Se hace un puerto para traer los granos, fertilizantes y sacar ahí el producto terminado. No al revés, porque siempre que nos hemos tenido que conversar nos dicen, ¿qué vas a sacar? Claro que voy a sacar, pero después que pueda traer cosas baratas, abaratar mis costos y ser más competitivo. Ahí hay un proyecto de deshuesadero de barcos por el tema de las aguas profundas y del cambio de reglas a nivel mundial, que ya no se puede deshuesar en cualquier lugar. Y estamos tratando de atraer eso a través de una APP, que son $200 millones en un solo proyecto, que puede generar aproximadamente 3.000 empleos. Eso tiene su generación de fuente de repago. No es un sacrificio que tiene que hacer el gobierno y que él lo puede manejar distinto. Entonces, ese tipo de proyectos, si nosotros nos enfocamos en ese soterramiento de cable, por decir algo, que eso lo tiene que hacer K1 Wireless. Eso no le cuesta nada al Estado, es simplemente empujarlo. Te genera gran cantidad de empleo. Se arregla Boquete para la ciudad turística porque vienen 100 millones por el BID y eso es parte, soterrar. Se arregla David, se empiezan a arreglar todas las ciudades. Se impulsa el alcantarillado. Con alcantarillado el IDAM va a poder cobrar. No son proyectos que van a quedar en el aire con una dificultad de una fuente de repago. Ahí tenemos también que puntualizar y revisar cuáles son estos proyectos que te van a generar empleo y que no le van a costar mucho al Estado. Entonces el Estado no va a gastar, va a invertir. Esto ya fue dicho al señor presidente. Entonces, escoger mejor los proyectos prioritarios ahora mismo para generar empleo que tengan una fuente de repago y no vaya a ser una recarga al sector gubernamental. Entonces, si buscamos estas soluciones, que es sentarse un ratito entre todos, que nos tomen en cuenta a veces en algunas opiniones, tal vez podemos iluminar un poquito más el camino. Que a veces sentimos que esas luces que nos ponen son tenues y no indican correctamente el norte. Sí, Por eso hay que cerrar brechas. Estoy contigo, Paulina. Sí, así es. Acá también me dicen, escuchamos todos los días a los políticos de oposición y miembros de la sociedad civil hablando de los cambios a la Constitución. Dicen que es urgente que se hagan, pero la pregunta es, dice el oyente, ¿es realmente esto lo que va a enderezar a este país si las leyes como están, ellos mismos no las cumplen? Si no cambiamos la cultura, exactamente, sí. Podemos hacer lo que nos da la gana. Actitud. Actitud, sí. Actitud es imperante, Flor. Valores. Los valores tienen que estar bien arriba. Si los tenemos guardados en un closet, no van a funcionar. No es garantía. El hecho de una nueva reforma no garantiza que vamos a cambiar la cultura local, la cultura política de ciudadanos. No. Esto va más allá de una nueva expresión de una reforma. Esto va con una construcción de una ciudadanía en donde se desincentivan aquellas cosas que nos han hecho mucho daño hasta ahora. Entonces es más complejo el cambio porque implica un cambio cultural
Y eso hay que trabajarlo con el ciudadano, desmontando esas prácticas viciosas, ¿no? que nos detienen. Por ejemplo, lo que decía, bueno, ¿cuánto nos cuesta a nosotros un trámite en una institución? Bueno, ¿por qué es ese costo? O sea, todo ese tipo de situaciones es realmente, yo sigo pensando, Edwin y Felipe y Jorge, que realmente aquí dentro de los desafíos muy inminentes, bueno, sí está el tema de la ciudadanía y todo este tema de entender qué es dónde podemos empezar a cerrar brechas, pero en el trasfondo de todo esto hay un desafío de las instituciones enorme, porque la capacidad de respuesta de las instituciones actuales frente a este desafío, hay una disonancia en la velocidad de respuesta ahí que es muy notoria. Ha sido así y ahora se siente más, o sea, necesitamos más eficiencia, instituciones más ágiles, más prontas a dar respuestas, a canalizar cambios para poder ajustarnos y readaptarnos a un país que está cambiando vertiginosamente. Y aquí también quiero comentarte que yo creo que otra cosa que también recojo en la formación y en lo que hemos compartido es que aquí hay un reto también que tampoco hemos discutido y tiene que ver con el reto de qué tipos de empleos hacia el futuro son los que va a requerir Panamá. Hoy necesitamos generar empleos para lo que tenemos, pero ya sabemos que en el corto plazo eso va a ir cambiando. Entonces necesitamos también aquí embonar todo lo que significa, o sea, cómo vamos a cambiar los planes y la educación de la gente para generar esas habilidades para los nuevos tipos de empleo que van a venir, en su mayoría digitales todos, casi todos, todo lo que la tendencia mundial nos viene diciendo. Entonces aquí tenemos que ponernos realmente a pensar este país, realmente a transformar estratégicamente aquellas cosas que nos ayudarían a acomodar el bienestar en un contexto en donde hay cosas que están cambiando. Está cambiando la naturaleza de los empleos. Ya nos ha dicho muchísimas veces René Quevedo, miren, el concepto de trabajador asalariado ya no va a ser lo que Panamá va a tener hacia adelante. Pero miren, el ciudadano sigue pidiendo trabajo asalariado. O sea, ya hay una docencia que hacer, social, exactamente. Tema cultural. De que ese ya no es el país que vamos a tener. Entonces, ¿cómo trabajamos esas cosas? ¿Cómo podemos como sociedad empezar a trabajar ese pensamiento del panameño, del ciudadano? Es lo que yo estoy viendo en el proceso de Ágora. Para mí el proceso de Ágora ha significado una vitrina para comprender la sociedad realmente. Yo lo confieso, yo me pregunto estas propuestas, ¿de qué me están hablando? ¿De qué tipo de aspiración de sociedad me está traduciendo las personas que están aportando aquí? Y esa es la riqueza de este proceso que es inédito y que yo creo que pudiéramos todos intentar entender qué es lo que está ahí. A lo mejor es muy disonante con lo que estamos hablando aquí hoy, pero bueno, ese es el reto, que tenemos que acercar esas expectativas ciudadanas a la realidad del país y a la realidad del país que va a ser hacia adelante. Así que una consulta que les hago, y puede que haya una cantidad de personas que nos estén escuchando, tanto por radio como a través de las redes sociales, y se estarán tal vez también haciendo la pregunta, bueno, pero ya yo quedé desempleado. Supongamos, ¿no? Yo trabajaba, quedé desempleado. Y no solamente quedé desempleado, sino que la empresa donde trabajaba cerró. Desapareció, exactamente. No resistió. Si yo le preguntara al presidente del CONEP, yo estoy desempleado y estoy escuchando en estos momentos, no es que qué me recomienda para que consiga trabajo, no. ¿Qué me recomienda? O si se atrevería a recomendarme a decir, mira, mientras estás en esta etapa de evaluar lo que pasó y lo que te está pasando, ¿cómo me reformulo? ¿Cómo me replanteo mis expectativas? ¿Qué dirá el presidente con él? Una pregunta bien compleja, Edwin, porque la verdad es que hay que ver exactamente hacia dónde orientar a ese ciudadano, a cuál sector que lo pueda acoger de manera inmediata. Nosotros en CONEP realmente estamos abriendo tantos frentes simultáneos ahora mismo en discusión, tratando de una generación inmediata de trabajo. Y una de nuestras propuestas, por ejemplo, va a nivel de corregimiento, de tratar de en poco tiempo, con una inversión mínima,
poder hacer trabajos comunitarios. Y si estamos hablando, eso a nivel local, y podemos generar empleos a nivel de corregimientos. Eso es una propuesta que se va a seguir elaborando para ver si se fructifica y poder permear en 4 meses a nivel de corregimientos. Por supuesto que esto va a conllevar a la pregunta que le hacían a Flor, ¿y de dónde salen los recursos? Nosotros estamos seguros que sí podemos encontrarlo cuando yo estoy hablando de una inversión de $10,000 en un corregimiento. Exactamente. De $10,000 en un corregimiento, y se puede lograr, pero tenemos que suprimir el gasto, como decía Felipe, en otras cosas que no son prioritarias. No quisiera, pero tengo, para poder ilustrar, por ejemplo, una crítica constructiva, leíamos en las noticias todos nosotros, $100,000 en boquitas en la Asamblea Legislativa. Entonces ya yo tengo 10 corregimientos andando. A $10,000, que es la propuesta. Nosotros podemos encontrar partidas para poder llevar esto y poderlo implementar. Excelente. Entonces, y así vamos a ir orientando en otras profesiones, en otras actividades económicas para todos estos trabajadores, como usted dice, que ahora mismo en las plazas de trabajo están escasas. Ahora, yo me quedo pensando, Jorge Lara, detrás del edificio donde yo vivo están construyendo 2 torres, que por lo que he visto... Qué bueno. ¿Y quién? Sí, lo que es bueno que están construyendo, porque hay gente trabajando allí, pero ¿quién va a comprar esos apartamentos? Es la parte que no decimos. Bueno, mira, toda obra de estas que empiezan, como dices, tienen que tener un nivel de preventa, si no el banco no financia. Hay que tener un pulso del mercado, a ver, de la aceptación de esas 2 torres que usted menciona en el mercado inmobiliario. Así que, si están levantando, me imagino que empezaron también mucho antes de la pandemia y ya tenían esas preventas y no se han caído las ventas. Cuando poco a poco el edificio va andando, se sigue animando esa inversión inmobiliaria. Yo puedo ponerte de ejemplo lo que hemos visto que ha sucedido en las últimas ferias que nosotros hemos presentado, que ha habido aceptación. Si las torres que usted me menciona también están dentro de un nivel de inversión hasta los $180,000, es ahora mismo lo que también sale mucho más al mercado, tiene apetito porque se enmarca dentro de la ley de intereses preferenciales que nos rigen, que se le da un subsidio a ese potencial promitente comprador. Entonces, te repito, esas torres tienen un nivel de preventa y poco a poco se van colocando los apartamentos de aquí a que termine la obra. No todo se ha perdido, Edwin. Todavía hay empleomanía y hay demanda inmobiliaria. Todavía hay. Entonces, si nos vamos al sector de viviendas unifamiliares, también lo hay. Hace poco hablaba con el ministro de Vivienda y comentábamos la cantidad de proyectos a nivel de urbanizaciones a nivel nacional, y precisamente mencionaba la provincia de Chiriquí también. Urbanizaciones con anteproyectos, y hay 25 proyectos ya aprobados dentro de estos primeros 3 meses del año. Son noticias alentadoras. Entonces, yo te aseguro que si eso no se hace un estudio de factibilidad, no estuvieran solicitando los promotores aprobación de esas organizaciones. Entonces hay todavía hay demanda y hay capacidad todavía. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Tenemos Don convencidos. Felipe Rodríguez, desde Secombro, desde otra óptica tan diferente. Para complementar un poquito un momento, prefiero la especificidad. ¿Qué le diría Felipe Rodríguez por parte de Secombro a esos panameños y panameñas que nos están escuchando? Y dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿O qué no hago puntualmente? Nosotros tenemos experiencia del chiricano cuando se quedó sin empleo. Ventas de huevos por todos lados. Inmediatamente las famosas bolsas de vegetales. La gente, acá casi todo el mundo tiene su huerto casero y empezaron a sus pequeñas producciones a ver cómo hacían.
otros a abrir fondas, abrir cosas básicas, pero de alimentación, mucha alimentación. Y acá también se dio de una vez un impulso muy grande a las agroindustrias, de tal forma que tuvo que cambiarse la ley por lo dificultoso que era, y salió una resolución del MIDA, que es la 747, y se amplió para tratar de que fuera más fácil, porque el costo era muy oneroso. Hoy en día cuesta $300 por 3 registros sanitarios, o sea que salen a $100, lo cual es muy competitivo porque en Colombia son $140 cada uno, cuando antes era $300 por cada registro sanitario. Entonces, se ha volcado mucho a la gente a producir quesos, alimentos, para tratar de desarrollarse. ¿Qué encontramos nosotros? Que del 42% que estaba la informalidad se había subido al 53%. Significa negocios cerrándose y gente, emprendedores, arrancando sus propios negocios. Empezaste a ver la gente incursionando en ventas de ropa a través del comercio electrónico. Se desarrolló inmediatamente un pequeño comercio electrónico. Sin embargo, hay una laguna que nosotros aquí la detectamos. Mucha gente, para poderse preparar y activarse, estaba metiéndose al INADE a aprender oficios que se necesitan. Plomeros, casualmente por los proyectos que están dándose ahora mismo de fontanería, el de Chorro Blanco, que había que ajustarlo, el de aquí de las Aguas Negras, el que viene de Bugaba, y vienen todas estas preparaciones para electricistas, panaderos y todo lo demás. Había un problema. Y eso un banco, ahora vamos a hacer un proyecto piloto con el INADE porque le ofrecimos hacer esto. Que aprendieran a abrir un negocio. No saben los trámites. Tú vas ahí, te preparan, pero no sabes ningún trámite. Sabes para ir a buscar empleo, pero no sabes para formalizarte. Gran problema. No sabes ni siquiera abrir una cuenta bancaria. Entonces le estamos proponiendo hacer un acuerdo con el INADE, que ya lo tenemos bien adelantado con don Virgilio, para hacer un proyecto piloto aquí en David, y que los muchachos que se entrenan se les añada el módulo de formalización de empresa. ¿Por qué? Porque está bien difícil que muchos empresarios empleen gente ahora mismo. Entonces tenemos que darle a los pequeños esas herramientas para que puedan empezar a formalizarse, porque si tú te formalizas, tú haces tu estado de resultados, tú haces una DGI, un formulario de DGI, eso te sirve para apuntalarte en una entidad financiera y llegar a la meta, que es pedir un préstamo. Ya tú pides un préstamo para comprar tu carrito, comprar las cosas y empiezas a desarrollar tu empresa. Pero si no atendemos esa laguna, es muy difícil, y los números cada vez nos indican que esa dificultad no se está tomando, no se está haciendo ninguna solución para reducirla, porque esa brecha tenemos que reducirla. Ese 42% era alto, sin embargo en Guatemala es 70%, pero eso no nos debe dar a nosotros ningún grado de felicidad, sino que estamos viendo la tendencia en un año del 42 al 53. Y esos son los puntos que nosotros los empresarios tenemos que atender, porque nosotros tenemos que fomentar empresarios. Eso es lo que se llama emprendedurismo, que al final termina siendo un empresario. Entonces, si queremos empezar a cerrar brechas, no es que nos den proyectos grandes, también tenemos que ayudar al chiquitito. Micro, que es la gran mayoría. Exactamente. Ese chiquitito empieza a crecer y ya le puede comprar el apartamento a don Lara. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Es correcto, correcto. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como empresarios, a fomentar a esos chiquitos a que puedan ser clientes nuestros. Por eso es que digo que no podemos pensar de manera mezquina. Tenemos que pensar por ese chiquito, ayudarlo. Aquí no existe una banca de fomento. Problema grande que tiene ahora mismo los bares y restaurantes aquí en Chiriquí a nivel nacional, que se prometieron $300 millones. Vaya y pida un préstamo, pues. Vaya y pídalo. Nadie conoce. Nadie. Ni banca de segundo piso, ni banca de primer piso. Tú llegas ahí, eso es desconocimiento total, lo cual ha generado una gran frustración. Entonces, si no atendemos a los chiquitos, por estar viendo lo grande, así es, perdemos el norte. Y entonces sí podemos encarrilarnos a un problema social. Yo creo que no podemos perder el norte. Sí hay que atender lo grande, pero preocupémonos por los chiquitos para hacerlos estables.
Nosotros Buen los punto. hacemos Correcto. estables y se convierten en clientes de Don Lara. No, Don no, Lara va a vender y eso es entonces lo que yo bien me sus refería, prebendas. Felipe, Y todo el mundo contento. y eso es lo que yo me refería de ese encadenamiento de todo el sector económico, porque no podemos trabajar de forma aislada. Es No. correcto. Ninguno, No, eso lo hemos ninguno. encontrado ya hace tiempo y no podemos Exactamente. trabajar de esa manera. No podemos. Así es. Es Nosotros integral. queremos, como comerciantes medianos, porque somos medianos, y los grandes quieren prosperar, ayuda al chiquito, para que no se te convierta en un dolor de cabeza. Claro. Bueno, buen punto. Y finalmente, Paulina, le pido entonces que nos diga esa misma reflexión de la óptica del presidente CONEP, ya la acabamos de escuchar, de la óptica del representante de SECOMRO, acabamos de escuchar la óptica de Paulina Franceschi, que en una labor que pretende hacerle un aporte al país muy importante. ¿Qué le diría a esta gente que está diciendo, pero ¿por dónde agarro? ¿Qué? ¿Por dónde comienzo? Sí, muchas gracias, Edwin. Y sí, tendría como dos consideraciones que sumar a la rica discusión que ya hemos tenido con Jorge y Felipe, ¿no? Y en primer lugar, yo lo primero que le diría a esa persona que está buscando qué hacer y cómo sigue, cómo consigue un empleo, que lo primero que tiene que hacer es que tiene que comprender que los trabajos hacia adelante y la naturaleza de los trabajos y de los empleos hacia adelante va a empezar a cambiar en este país. Y que algo que va a ser transversal a esto es que la mayoría va a tener un componente de digitalización. Yo le recomendaría a esa persona primero readaptarse, reempacarse y trabajar para que domine esas herramientas que van a constituirse en los empleos que van a tener como base las tecnologías digitales. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para esas personas que están buscando en este momento. Reempáquense, aprovechen, capacítense, desarrollen competencias. Ya lo dijo Felipe, por un lado, bueno, desarrollen competencias para saber cómo que se hace un negocio, desarrollen competencias para saber cómo es que yo manejo la tecnología, desarrollen competencias para saber cómo es que yo planifico un presupuesto para mi negocio. Entonces yo creo que hay un momento en donde los que nos escuchan, uno, entender que tienen que desarrollar capacidades nuevas, desarrollar habilidades nuevas. Eso significa adaptarse al contexto nuevo que vamos a tener. Hay un contexto nuevo que yo creo que va a ser muy, muy real, ya lo estamos viendo. Y hay que rápidamente evolucionar, y evolucionar significa reempáquense. En este momento denle prioridad a lo que puedan, al conocimiento adicional que puedan adquirir mientras van desarrollando esas ideas de empleo hacia adelante. Y la otra cosa es, ya también lo mencionó Felipe, yo creo que aquí el tema de emprendimientos y de innovaciones va a ser la constante hacia adelante. Para mí, y creo que para todos los que estamos en este debate y que nos escuchan, la verdad es que la pandemia nos enseñó que sí hay capacidad de hacer negocios virtuales y de emprender cosas virtuales. Ya lo decía muy detalladamente Felipe. Bueno, lo hemos visto aquí. Casi todos ya dependemos de provisión de servicios que son por plataformas virtuales. Yo creo que eso hacia allá, ahí hay una tendencia muy grande. Así que piensen fuera de la caja. Piensen en necesidades concretas que pueden tener los ciudadanos allá afuera. Analicen, observen qué servicios pueden ustedes empezar a empaquetar como un emprendimiento y que se pueda transformar en un negocio para ustedes a futuro, un negocio sostenible a futuro que ya no tenga ese riesgo de que cada cierto tiempo pueden quedar o no quedar con empleos. Entonces yo los animaría por esa línea. Uno, reempáquense analizando que los empleos hacia adelante van a tener un perfil distinto. Dos, atrévanse a emprender, atrévanse a hacer su propia empresa. Observen cuáles son las necesidades que se pueden ir empezando a llenar a través de estos nuevos emprendimientos, ¿no? Y también me gustaría darle un mensaje también aquí a las empresas, porque tenemos dos empresarios en este panel, y yo creo que aquí cada vez más también vamos a tener que inspirar en los negocios, en las empresas, este sentido de responsabilidad social con la sociedad panameña. Yo creo que
en la medida también que las empresas se empiezan a ocupar de los pequeños, como bien decía Felipe, empiezan a construir estrategias para que desde las personas que trabajan con ellos empiecen a superar sus situaciones de pobreza, sus situaciones de falta de educación, que las empresas entiendan que esa inversión significa mejor calidad de vida y mejores consumidores para las empresas también en el futuro. Como decía Felipe, lo dijo muy bien. Bueno, si tú ayudas a ese pequeñito a que tenga sus ingresos y que pueda mejorar, ese se va a convertir en el cliente de Jorge. Bueno, exactamente lo que necesitamos. Esa visión de empresas solidarias, empáticas, responsables socialmente, creo que también es un elemento importante para ir generando los encadenamientos que decía Jorge, ¿no? Pero para eso necesitamos un ADN en el sector empresarial que tenga esa concepción y que su modelo de negocio se adapte a un modelo de negocio socialmente más responsable que ayude a generar y a mejorar el bienestar desde las empresas. Yo creo que ese es otro mensaje que me gustaría también dejar. Y aquí en Panamá también hay otra buena práctica en eso, Edwin. Por ejemplo, lo que hace la Nestlé en Natá. La Nestlé es una empresa de un ADN socialmente responsable y ha empezado a apalancar desde su las personas, los pequeños productores de leche y de la región, mejoras para que ellos vayan mejorando, generando más ingresos y también apalancándolos y permitiéndoles pues una mejor bienestar y calidad de vida. Entonces yo creo que en esa dimensión, esas serían como las recomendaciones de mi parte, tanto para los que no tienen trabajo hoy día, también como para el sector empresarial, ya que tenemos pues 2 miembros del panel que pertenecen al sector empresarial. Bueno, entonces yo le agradezco a Paulina Franceschi justamente por este cierre. Ha logrado recoger todos esos conceptos emitidos por sus compañeros de mesa, don Jorge Lara, presidente del CONEP, y don Felipe Rodríguez de SECONRO, porque sí creo una reflexión de los tres muy válida, las reflexiones y las recomendaciones que han hecho. Bueno, tanto así que aquí me están sugiriendo otro panel ya con un tema, continuidad de este. Porque hay mucho por hablar todavía, don Edwin. Hay mucho por hablar, exactamente, mucho por hablar, sí, sí. Y hay necesidad también de escuchar, la gente quiere entender. Creo que la gente necesita que se les mande un mensaje de esperanza, que es importante, exacto, no pierdan la esperanza. Exacto. Hay maneras y hay formas. No hemos hablado todavía ni siquiera de lo que se requiere invertir en innovación. Aquí hay que innovar. En investigación, que lo hemos descuidado. Digo, aquí hay tema, don Edwin, para otro panel. Para otro panel. Se resume en una palabra: confianza en Panamá. Confianza en Panamá. Tengan confianza, sí, gente. Sí, confianza en Panamá, a nivel de empresarial, a nivel de trabajadores, porque estamos viviendo la peor crisis, yo creo, económico-sanitaria del país. Y tiene un componente, mire, dije económico-sanitaria, pero hemos vivido otras crisis. Las comparaciones no caben, pero hemos salido de ellas. Entonces, se traduce en esa palabrita, confianza. Tenemos que trabajar actitud en positivo. En positivo. Bueno. Y qué bueno por agradecer a Comunica Latam también y esta alianza, nuevamente hablando del tema de alianza entre Radio Panamá y Comunica Latam, porque en efecto cuando introduciste el programa, Edwin, nos hablaste de esta necesidad de docencia, ¿no? Y creo que eso es lo que se reitera hoy al final del programa, que se requiere seguir haciendo mucha docencia. ¿Sí? Así es. Paulina, muchísimas gracias, muy amable por darnos este tiempo. A ti, muchas gracias a ti. Don Felipe Rodríguez, igual, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. A todos, gracias. A todos, gracias. Gracias por buen día. Buen día, hasta pronto. Y naturalmente gracias a nuestros compañeros y amigos de Comunica Latam, a Juan Carlos de Comunica y Paulina, la otra Paulina Rodríguez, también por habernos permitido esta asociación, Juan Carlos Roldán y Paulina, con Comunica Latam. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. Vamos Pinky con el cambio y regresamos para despedir el noticiero. Chao. Hasta luego. Chao, chao.